Vamos con nuestro siguiente invitado y vamos a hablar de la figura de la vicepresidencia de la República. Se siguen radicando proyectos en este segundo periodo de legislatura. Uno de ellos tiene que ver con esa figura creada por la Constitución de 1991. Varias veces ha sido criticada, algunos dicen que no tiene unas funciones claras, que es mejor volver a la figura del designado que estaba antes. Saludamos a esta hora al representante de la Cámara del Partido Liberal, Alejandro Vega. Representante, buenos días. Muy buenos días, Jenny. Un gusto estar nuevamente con usted. Un saludo para Paula y para todos los que están conectados con Red Más Noticias. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Por qué eliminar la figura de la vicepresidencia? Bueno, la figura de la vicepresidencia ha estado intermitente en toda la figura y la época republicana de nuestro país, pero tiene como función principal hoy la del reemplazo en ausencias temporales y absolutas del presidente principalmente, y tiene una posibilidad de que se le puedan dar encargos o misiones especiales. En los últimos 30 años, esta misión secundaria, que son los encargos especiales, ha asumido tal rol que hoy la vicepresidencia de la República está llena de tareas que están en competencia con otras funciones ya asignadas a ministerios, departamentos administrativos, lo que ha hecho un nuevo y un más oneroso gasto fiscal, un doble esfuerzo administrativo y ausencia de responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos. Por esta razón, solicitamos y presentamos un proyecto para eliminar esta figura y volver a la del designado. Representante, ¿cuál sería esa diferencia entre la figura de la vicepresidencia y la de un designado? Bueno, hoy como estamos, se elige mediante voto popular en fórmula con el presidente el vicepresidente, que será aquel llamado a reemplazarlo en las figuras o en las ausencias temporales absolutas. Con la figura del designado, lo que se pretende es evitar posibles conflictos políticos entre una persona como el vicepresidente y el presidente, que se genere dualidad en la cabeza del Ejecutivo, y en su lugar que sea una persona que el presidente terne al Congreso para que se elija un designado que pueda estar en cualquier cargo del Ejecutivo y que en los momentos en que se requiera por una licencia, una ausencia temporal o en el caso más extremo que sea una falta absoluta, asuma la cabeza del Ejecutivo para cumplir esa falta temporal y en caso de falta absoluta que se convoque a nueva elección para que los colombianos decidamos quién termina el resto del periodo presidencial. Representante, pero usted rescata algo de esta figura de la vicepresidencia actualmente, porque de todas maneras algunas oportunidades han podido cumplir algunos roles fundamentales que, como usted muy bien lo dice, pues han sido designados por el propio presidente. Es que esa ha sido la dificultad. La figura de la vicepresidencia se ha ido desdibujando con el paso del tiempo. En el 91 y la preocupación que a los constituyentes tenían era que en caso de ausencia temporal o de una falta del presidente, ¿quién constitucionalmente va a suplir ese cargo? Esa era la gran pregunta y esa es la pregunta que se debe responder. El resto de las actividades propias del Ejecutivo ya están asignadas a otros cargos, ministerios, agencias, departamentos administrativos. La función del vicepresidente o de la persona que está llamada tiene exclusivamente esa potestad, reemplazar al presidente en sus faltas temporales o absolutas. Esta forma en que se ha desdibujado, pues nos ha llevado a presentar junto con otros compañeros este proyecto de acto legislativo. Aquí no hay duda que las personas que han ocupado a lo largo de estos últimos 30, 27 años el cargo de la vicepresidencia son personas notables, reputadas a nivel nacional, con una excelente capacidad administrativa, pero la figura institucional, como se ha ido dibujando y como ha sido concebida en la Constitución, requiere nuevamente un ajuste y una discusión, y ese es el motivo por la que hoy en el Congreso de la República esperamos que se den estos debates que produzcan un resultado mucho mejor al que tenemos hoy. Y yendo un poquito más allá de las funciones, ¿representaría también como un ahorro económico para el país decidirnos por una figura y no por la otra? Miren, hoy la vicepresidencia, como les digo, tienen funciones en cuanto a materia, si ustedes hacen el recuento, ha tenido funciones en cuanto a transporte, eh, transparencia, equidad de género, en los temas de agenda legislativa entre el Congreso.
y cada una de esas funciones pues también son asumidas por cada uno de los ministerios, cada uno de los departamentos administrativos y algunas agencias del Estado. Tener un doble rol, una doble cabeza y doble agenda frente a algunos puntos, pues genera un doble esfuerzo, en algunos momentos genera unas tensiones políticas indebidas. Hay que recordar lo que constitucionalmente el vicepresidente no tiene otra función adicional que la de reemplazar al presidente. Y al entrar en un choque en el que el vicepresidente asuma algunos roles más protagónicos frente al gobierno, estamos frente a una tensión que debe asumir directamente es el jefe del Ejecutivo, que sería el presidente. Aquí no tenemos un sistema dual donde haya dos cabezas en el Ejecutivo, sino es un sistema presidencial donde tenemos una persona que es la que debe de asumir esa responsabilidad y ese compromiso. Entonces, esa figura del vicepresidente asumiendo funciones pues ha generado dificultades. Representante, según este proyecto de ley, ¿cómo sería nombrado ese designado? Y en dado caso de falta absoluta del presidente, ¿qué papel cumpliría? Bueno, el designado está llamado a reemplazar al presidente en su ausencia temporal, es decir, licencias, incapacidades temporales. ¿Cómo se le dirigiría al designado? El designado sería una terna enviada por el presidente de la República al momento de su posesión, es decir, el presidente electo por los colombianos al momento de posesionarse el 7 de agosto, presenta una terna ante el Congreso de la República y el Congreso de esa terna elige quién sería el designado. Basta con que el designado ya se posesione una vez para que pueda suplir estas faltas temporales. En el caso más difícil o dramático que sería para el constitucionalismo y para la armonía del Ejecutivo, sería una incapacidad absoluta, es decir, la muerte del jefe de Estado o una destitución o la renuncia a ese cargo, que serían faltas absolutas, o una incapacidad permanente que le impidiera ejecutar el cargo. En esos casos, el designado asumiría como presidente con la única tarea de convocar a nuevas elecciones para que los colombianos, al cabo de los 60 días siguientes, elijan al presidente que deba completar el resto del periodo. Esto siempre y cuando falte menos de un año para que se termine el periodo constitucional, caso en el cual el designado terminaría el periodo como presidente. Pues es el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Alejandro Vega. Representante, gracias por estar en Redma Noticias. Estamos muy pendientes de cómo avanza el proyecto. A ustedes muchísimas gracias y estaré pendientes para estarles contando los avances de este proyecto de acto legislativo.